Estimados y estimadas participantes en el coloquio Ciencia y Sociedad, COVID-19, Ciencia, Participación Social y Decisiones de Política. Hemos llegado a la mesa número 20, final del ciclo de reuniones que se inició el lunes 18 de mayo y concluye hoy, viernes 12 de junio. Voy a hacer una breve introducción al tema de la mesa que hoy nos convoca, que es el de pensar la pospandemia, visiones de la sociedad. Hay razones para pensar que la globalización y la pandemia están vinculadas entre sí por una relación de causa a efecto. La globalización es, sin embargo, esencialmente comercial y tiende a ser jurídica, pero limitada solo a lo comercial. Se salvaguardan lo mejor posible los intereses de quienes tienen en sus manos las decisiones sobre los mercados mundiales, pero no se estructuran también globalmente los modelos de los servicios básicos de salud y la educación y los de seguridad alimentaria y calidad ambiental. Así pues, no hay globalización de los intereses comunes. Dicho esto, la pandemia sigue físicamente detrás de los pasos de la globalización restringida en que vive la sociedad mundial. Desplazamiento masivo de personas entre las regiones del mundo, acentuación de la desigualdad que produce hacinamiento habitacional y laboral y el colapso de los servicios públicos. Las opiniones a las que me refiero en esta presentación de la mesa final del coloquio Ciencia y Sociedad son extraídas de un dossier de artículos, unos 100 artículos, entrevistas y declaraciones publicados durante los últimos 3 meses desde que la crisis sanitaria se manifestó en su cruda, real dimensión en la conciencia pública mundial, y este compendio fue obra del sociólogo peruano Arturo Manrique, que además precede este gran compendio de información muy reciente con un ensayo propio, bastante extenso, de unas 70 páginas. Robert Shiller, el Premio Nobel de Economía, ha expresado que necesitamos de una nueva economía de los cuidados, que integre los sistemas de salud pública, públicos y privados, y Noam Chomsky, el filósofo norteamericano, afirma que cada día de esta plaga la gente se convence más que es el Estado y no el mercado el que salva. Esta crisis, sostiene Chomsky, es un ejemplo de la realidad de la amenaza de una catástrofe medioambiental. El neoliberalismo ha dejado a los hospitales desprovistos de recursos. Las camas de los hospitales fueron suprimidas en nombre de la eficiencia económica. Y Bernie Sanders, el senador demócrata, reclama que se considere el sistema de salud como un derecho fundamental del ser humano. A su vez, el filósofo francés Edgar Morin enfatiza que debe avanzarse hacia una economía verdaderamente regenerativa basada en el cuidado y en la reparación. Los sistemas de salud, dice él, deberán ser públicos y universales. Haber gestionado los hospitales como empresas ha conducido a tratar a los pacientes como mercancías o como clientes. Ignacio Ramonet, director del mensuario francés Le Monde Diplomatique, considera por su parte que la vacuna contra el COVID-19, cuando se descubra, debe ser considerada un bien público mundial y ser gratuita y accesible para toda la humanidad. Ramonet sostiene que la pandemia produce un rechazo del hipercapitalismo anárquico que ha permitido ofensivas desigualdades, como que el 1% de los ricos del mundo posean más del 99% restante. La tragedia del COVID-19 empujará sin duda a las naciones hacia un nuevo orden económico mundial. En todo el planeta, muchas voces reclaman instituciones económicas y políticas más redistributivas, más feministas y una mayor preocupación por los marginados sociales, las minorías discriminadas y los pobres. Y que, continúa Ramonet, el concepto de seguridad nacional debe incluir, a partir de ahora, la redistribución de la riqueza, una fiscalidad más justa para disminuir esas graves desigualdades y la consolidación de un estado de bienestar.
En su ensayo con el que se inicia el dossier COVID-19, compilado por Arturo Manrique, el autor remarca que cuando se insiste en ocultar la verdad del estado del mundo, ésta nos presenta su rostro más amargo y nos llega como calentamiento global, contaminación de ríos y mares, incendios forestales y pandemias. El historiador peruano Marcos Cueto ha escrito que esta pandemia no es sino la última de una lamentable secuela que empezó en los años 80 del siglo pasado, cuando la mayor parte de los gobiernos del mundo abrazaron el neoliberalismo y su equívoca doctrina que pregonaba una drástica reducción del gasto público y el desmantelamiento de la intervención del Estado en los programas sociales. De esta manera se promovió la falacia según la cual el lucro está por encima de todo y de todos, a donde valía el recorte de los recursos humanos, de los sistemas de salud nacionales e internacionales, y donde se banalizaron los desastres sanitarios como el SIDA, dengue, SARS, H1N1, ébola, Zika y ahora la pandemia que nos abruma. Estas epidemias magnificaron la relación entre los sistemas económicos injustos y las adversas condiciones de vida y confirmaron la persistencia del racismo. A veces, sin embargo, afirma Cueto, las calamidades nos presentan oportunidades únicas para reflexionar y ser mejores. Las epidemias son una ocasión para que la salud pública y los investigadores y los historiadores de la salud reivindiquen la importancia de sus trabajos. El filósofo alemán Jürgen Habermas, en una escueta declaración, manifestó que nunca como ahora ha habido tanto conocimiento sobre nuestra ignorancia, sobre cómo actuar y vivir en medio de tanta incertidumbre. Y ha afirmado que la igualdad de las personas no es un tema trivial. El epistemólogo español Manuel Castells afirma que ahora nos damos cuenta de la importancia de la ciencia y la tecnología para protegernos como especie de los desastres que nosotros mismos hemos generado. Y que ahora nos vamos dando cuenta, sin acabar de creerlo, como en una pesadilla, de la fragilidad de nuestras vivencias. Saldremos, sí, pero no saldremos igual que entramos en este tiempo de virus. Puede ser que tengamos que atravesar un largo periodo de cambio de modelo de consumo, pero también podría ser que salgamos regenerados, recuperando el simple placer de vivir, anclados en nuestras familias, nuestras amistades y nuestros amores. Porque más allá de la irritación normal de un largo periodo de encierro, son esos sentimientos y nuestro apoyo mutuo lo que nos habrá sostenido. Tal vez reaprendamos el valor de la vida y con ello nos permita prevenir las otras catástrofes que nos esperan si seguimos en nuestra carrera destructiva y pretenciosa hacia no se sabe dónde ni por qué. Vayamos pues a escuchar lo que los panelistas que hoy hemos invitado para cerrar este ciclo de discusión nos van a decir sobre sus propios pensar la pospandemia y sus visiones del futuro de nuestra sociedad. Como en las anteriores mesas, en esta se va a dar a los 4 participantes 8 minutos iniciales y luego inmediatamente otros 5 minutos para completar lo que no pudieron decir en la primera intervención o para referirse también, si así lo desean, a lo que los otros panelistas han expuesto. Y luego de eso tendremos un periodo todavía nos quedará una media hora para responder preguntas del público participante en el auditorio virtual. Voy a presentar entonces al primero de nuestros panelistas. Es Pablo Quintanilla, que es doctor en filosofía por la Universidad de Virginia y magíster en la misma especialidad por la Universidad de Londres, el King's College. Es autor del libro La comprensión del otro, explicación, interpretación y racionalidad, y de otros libros y artículos académicos sobre su especialidad. Sus áreas de investigación son filosofía de la mente y del lenguaje, epistemología y pragmatismo clásico y contemporáneo. Es miembro de varias instituciones académicas internacionales, incluyendo el Grupo Interdisciplinario de Investigación Mente y Lenguaje. Actualmente es profesor principal de filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Pablo, por favor, por 8 minutos.
Gracias. Listo, muchísimas gracias, Benjamín. Yo quisiera comenzar agradeciendo al CONCITEC, al doctor Martí Corena, a los amigos y amigas a quienes acompaño en esta mesa por su amable presencia e invitación. Creo que ya todos tenemos claro que nos ha tocado vivir una crisis que esta vez sí es verdaderamente global, porque el mundo ha pasado por muchas otras crisis de envergadura, a las cuales hemos llamado mundiales, pero que no eran mundiales, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la gripe española, la peste negra. Esta sí es verdaderamente global. Entonces, una primera cosa que habría que decir es que quizá estemos iniciando la verdadera globalización de esta manera. De hecho, por lo menos espero, esta pandemia no va a generar tantas muertes como lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, pero sí va a ser muy significativa en tanto va a cambiar nuestra visión de muchas cosas y va a cambiar también nuestras relaciones sociales. Entonces, yo quisiera concentrarme en estos minutos que tengo en la pregunta de qué es lo que podemos aprender de esta pandemia. No quisiera hacer muchas predicciones, sino preguntarme qué podemos aprender. Lo primero es que creo que deberíamos aprender que hay una serie de procesos sociales, varios de ellos han sido ya mencionados por el doctor Martí Corena, que se estaban dando y que con la pandemia se han acelerado. Son procesos inminentes, ¿no? Uno primero es que la pandemia nos ha puesto los pies en la tierra, es decir, nos ha golpeado en el mayor momento, nos ha recordado que nada de eso es cierto, que somos y seguimos siendo una especie vulnerable, una especie frágil y una especie que tiene que tomar en consideración muchos elementos importantes si es que quiere seguir en este planeta. Porque en medio de todo, hemos tenido la suerte de que el virus sea básicamente inofensivo para 80% de los infectados. Pero ¿qué hubiese pasado o qué pasaría si nos tocara un virus que sea 80% mortal para los infectados? Ahí es la especie la que corre el riesgo de sobrevivir. Entonces, ¿qué aprender? Pues lo primero, está muy en la línea de lo que decía el doctor Martí Corena, es que tenemos que revisar nuestra lista de prioridades. Si antes dábamos tanta importancia a la economía y sobre todo al consumo y sobre todo a la existencia de falsas necesidades, vamos a tener que revisar eso. Por ejemplo, vamos a tener que revisar qué tan importante es la economía y, si no es más importante, la salud pública y la educación pública. En efecto, los estados, en particular en Latinoamérica, han abandonado prácticamente la salud pública, la educación pública y, por supuesto, ahora estamos viendo los resultados de eso, ¿no? En lo relativo a la economía, que es algo que está vinculado con lo anterior, ya desde hace algún tiempo se veía que el modelo capitalista neoliberal se está agotando. No el mercado, porque el mercado parece inevitable, es decir, el mercado existe desde que hay objetos para intercambiar, y eso tiene que haber sido incluso antes de la aparición de las primeras ciudades. Entonces, el mercado es antiquísimo, no veo ninguna posibilidad de que el mercado desaparezca, pero lo que sí va a cambiar, creo, espero por lo menos, es el equilibrio entre mercado y Estado. Y esto implicaría la desaparición o la reformulación o la recontextualización de nuestras necesidades. Como se ha mencionado hace un momento y yo también he mencionado, es parte del modelo capitalista neoliberal la creación de falsas necesidades, el consumo como un fin en sí mismo y no como un medio para otras formas de desarrollo. Entonces, lo que hemos tenido en las últimas décadas, en realidad, es el crecimiento de una clase media, prácticamente en todo el mundo, cuyos hábitos de consumo son perjudiciales para el planeta, ¿no? Entonces, el planeta ya simplemente no se da abasto para sostener tanto consumo y tanto consumo frívolo, además, tanta falsa riqueza. El consumo, el capitalismo neoliberal solo puede sobrevivir si va acompañado también de una población muy grande de gente pobre que no tenga acceso a esas falsas necesidades. Pero imaginemos por un momento que toda la población mundial, que ahora somos más o menos 7.500 millones de personas, y pronto nos vamos a acercar a los 8.000 millones de personas, imaginemos que toda esta población
viviéramos como un europeo o como un estadounidense promedio. Y todos tuviéramos varios autos, todos tuviéramos varias casas, todos tuviéramos esas posibilidades. La verdad es que el planeta simplemente no lo resistiría. No habría, en el sentido más simple, donde botar tanta basura. No habría suficientes recursos. Entonces, no solo colapsaría el ecosistema, que ya es suficientemente grave, sino también la economía, ¿no? Entonces, yo lo que percibo es que estamos viviendo algo parecido simbólicamente al colapso del Imperio Romano de Occidente. Como sabemos, hay muchas teorías que intentan explicar por qué colapsó el Imperio Romano de Occidente, pero sabemos que una de ellas es que este imperio solo podía funcionar sobre la base de la esclavitud. Y esto, a su vez, podía funcionar solo si el imperio seguía creciendo y ampliándose y conquistando nuevas colonias. Pero llegó un momento en que el imperio romano ya no podía seguir creciendo, porque eso hubiera implicado el gasto de mantener a esas colonias y mantener a los colonizados. Entonces, para sobrevivir el imperio romano necesitaba crecer ilimitadamente, pero mientras más crecía, más gastos tenía. Llegó entonces el momento en que simplemente ya no podía seguir creciendo, y entonces hacia el siglo IV, sumado con una serie de variables adicionales, las invasiones de naciones externas y otras cosas, colapsó. Entonces, uno podría pensar que estamos viviendo una situación parecida, ¿no? Vivimos en una suerte de carrera de crecimiento económico, donde todos los países necesitamos crecer, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y si caímos un punto, nos deprimimos durante toda la semana. ¿Hasta dónde vamos a crecer? ¿Hasta cuánto podemos crecer? Ahora, en el caso de países pobres, como es el caso del Perú, crecimiento en realidad significa dejar de ser un poco menos pobre de lo que éramos, ¿no? Pero todo el planeta quiere crecer y simplemente no es viable. Cambiando ligeramente de tema, otro punto que me parece sumamente interesante es que estamos viendo ahora el funcionamiento de la ciencia en tiempo real, no de manera idealizada, no en los textos, sino en la realidad, con sus marchas y contramarchas, con sus mecanismos de ensayo y error, porque así funciona la ciencia. Si Thomas Kuhn estuviese vivo, estaría fascinado observando cómo podemos ver en tiempo real en las pantallas de nuestros televisores cómo avanza la ciencia, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, lo importante sería que aprendamos algo de esta crisis tan severa que estamos viviendo. Y yo sí creo, soy optimista, creo que hay algunas cosas que vamos a aprender, entre otras las que he mencionado hace un momento, pero también otras que podrían parecer menos importantes, pero no lo son. Por ejemplo, ahora estamos reunidos gracias a la tecnología, porque es solo la ciencia y la tecnología las que nos van a poder sacar de esta situación de crisis. Estamos reunidos gracias a la tecnología, gracias al Zoom, un colega que está en México, nosotros desde nuestras casas. La globalización que ha comenzado. Queda un minuto, ¿Perdón? Pablo, un minuto más. Perfecto, gracias, Benjamín. Esta verdadera globalización que ha comenzado con una pandemia quizá aprenda a hacer una verdadera globalización de las comunicaciones también. En adelante seguramente que vamos a tener muchas más reuniones como esta, donde ya no necesitamos estar presencialmente y podemos reunirnos con gente que esté en cualquier otro lugar del globo. Y una última cosa, y con esto termino. Lo más importante sería que esta pandemia nos haga más sabios, porque hay que recordar que no es lo mismo conocer que tener sabiduría. Conocer es tener información sistemática y ordenada acerca de algo. En cambio, ser sabio, tener sabiduría, es ser capaz de distinguir entre lo importante y lo trivial. Y yo creo que la pandemia nos ha obligado a darnos contra las narices sobre la necesidad de distinguir entre lo importante y lo trivial. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Voy a presentar entonces a nuestro segundo panelista, que es Ambrosio Velasco. Él es doctor en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política por la Universidad de Minnesota y magíster en Ciencia Política y en Filosofía de la Ciencia.
Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue director del 2001 al 2009. Ha sido profesor invitado en varias universidades de México, Perú, Argentina, Inglaterra y España. Fue presidente de la Asociación Filosófica de México entre el 2014 y el 2016. Ha publicado más de 200 artículos, ensayos y libros en revistas editoriales de prestigio de prestigio internacional sobre temas de filosofía de las ciencias, filosofía iberoamericana y filosofía política. Entre sus libros destacan Multiculturalismo y Republicanismo y Aspectos epistemológicos, hermenéuticos y políticos de la diversidad cultural. Adelante, por favor, Ambrosio, por 8 minutos. Bueno, sí, perfecto. En primer lugar, muchas gracias, querido Benjamín, por esta amable y muy honrosa invitación de participar en este foro, en este coloquio, con colegas tan apreciados y tan distinguidos. Y quisiera hacer muchas gracias también al CONCICIT, ¿verdad?, por tener esta visión amplia de invitarnos a personas fuera de Perú, pero muy cercanas a Perú, ¿no? A un mexicano que, como tú sabes, apreciamos muchísimo la hermandad con el pueblo y la nación peruana. Tenemos una historia común, una experiencia común, y estoy seguro que un proyecto común, ¿no? Bueno, precisamente de esto quisiera hablar un poco, una visión de la pandemia y del futuro después de la pandemia, de la pospandemia, desde pues nuestro campo de trabajo, desde nuestra profesión, desde nuestra vocación, que es la filosofía. Pero desde luego con la conciencia, y esto es parte de las lecciones de que hablaba Pablo, aprendidas de la pandemia, con una conciencia de que es urgente la transformación de la misma filosofía, como la transformación de las ciencias sociales y naturales, y como la transformación de las culturas, pero desde nuestro ámbito de la filosofía. Y al hablar de transformación, quiero incluir también aquí la recuperación de nuestra tradición filosófica iberoamericana, común a varias naciones, a varios pueblos de América, desde hace cerca de 500 años y anteriormente por las civilizaciones prehispánicas. Filósofos como José Gauss, por ejemplo, y más recientemente como Luis Villoro, Pablo González Casanova, o antropólogos del tamaño de precisamente José María Arguedas, que también es un filósofo y un humanista. Lo que nos hacen ver es la urgencia de que la filosofía tenga como preocupación y objeto fundamental los problemas más urgentes de nuestro entorno. José Gauss llamaba esto filosofía inmanentista. Pero no solo es una propuesta de José Gauss, en realidad es una tradición. Desde los inicios, los años inmediatos a la conquista, los grandes humanistas se ocuparon de estos problemas. La discusión sobre la justicia o injusticia de la conquista y el dominio colonial, ¿no? Y tuve la oportunidad de, entre las actividades comunes que he tenido con ustedes en Perú, tuve la oportunidad de dar un curso y compartir un seminario sobre la filosofía mexicana y peruana, sobre todo del periodo colonial. Y hay tantas similitudes, es decir, este pensamiento comprometido con la emancipación de los pueblos y particularmente con la defensa de los oprimidos. Creo que esta es la filosofía que tenemos que retomar en nuestros días, una filosofía comprometida con los problemas, pero particularmente comprometida con los que sufren, que sufren las injusticias, que sufren los efectos mayores de la pandemia, que sufren con la exclusión, que no solamente son los pueblos indígenas de hoy, también la gran parte de la población de México, de eso que algún antropólogo mexicano, Bonfil Batalla, llama el México profundo, que es la mayoría de la población mexicana. Y creo que esto lo compartimos con Perú y con más naciones latinoamericanas. Entonces, quiero dar pues una visión desde la filosofía iberoamericana, mexicana en particular, y desde esta perspectiva de los que sufren, los que más sufren la injusticia. Esto que también Boaventura ha llamado desde el intelectual de retaguardia, ¿verdad? No del de vanguardia, sino que él retoma el punto de vista de las víctimas, de los excluidos. Bueno,
lo primero que quisiera decir es que pues este tipo de filosofía no solo es una visión y reconocimiento de las injusticias, sino que es profundamente utópica y podrían decir idealista. Sí, es parte de nuestro trabajo como filósofos, pero no es un humanismo trascendente, perdón, sí, no es un humanismo ni un utopismo trascendente, sino concreto y específico a nuestra realidad. Por ahí quisiera yo orientarme en esta reflexión. Primero me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre el significado de la pandemia, que ya han incursionado bastante, tanto tú como Pablo, sobre este carácter global. Después, hacer una brevísima reflexión sobre las medidas y las estrategias que se han seguido en México para contenerlo y las lecciones que podemos aprender de estos dos puntos anteriores. Bien, primero, la pandemia, leía recientemente un libro sobre las crueles lecciones de la pandemia de Boaventura de Sousa Santos, leía y hace una reflexión muy interesante. Pandemia significa etimológicamente la totalidad del pueblo reunido, ¿no? Todos los pueblos, la humanidad entera, hace esa reflexión. Y lo que resulta angustioso es que tomamos conciencia de nuestra humanidad en las grandes tragedias o en estas situaciones tan penosas para toda la humanidad. Y hay una primera lección que aprender ahí. El sufrimiento nos vincula. El sufrimiento puede promover la solidaridad. Y quizás haya sido necesario este sentimiento para tomar conciencia de la necesidad de la fraternidad y de la solidaridad. Una segunda característica, lo mencionaste, la pandemia no es esta pandemia y cualquier pandemia no es un acontecimiento natural o meramente biológico. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Benjamín, que son las causas sociales. Y la causa social fundamental es la globalización capitalista. Voy a utilizar un término que algunas colegas como Mariflor Aguilar utilizan, devastadora, ¿no? Depredadora, el capitalismo depredador, que es el capitalismo globalizante. Lo que nos muestra la pandemia es el lado más oscuro, más trágico, más dramático, pero más real de la globalización capitalista devastadora, depredadora. Y no me detengo a mostrar las evidencias de este carácter depredador. Bastaría simplemente mencionar que, entre otras causas sociales, que ya las mencionaste, pues está la pobreza. La pandemia afecta sobre todo a los pobres y lo afecta en varios sentidos. Primero, son los que tienen peor alimentación, y no solo por los escasos recursos, también por la pésima alimentación. En México se ha concentrado la mortalidad y los casos más graves en una población que no ocurre en Europa, entre los 40 y los 60 años, no arriba de los 65. ¿Por qué? Por diabetes, por obesidad y por alta presión, resultado de la comida chatarra, alto en carbohidratos, muy poco nutriente, que es promovida fundamentalmente por las empresas transnacionales y por los medios de comunicación. Si no hubiera estas pésimas prácticas inducidas de alimentación, la pandemia no hubiera causado tantas muertes en México como las ha causado. Bueno, un minuto, Ambrosio. ¿Ya? Ahí queda un minuto. Ok. Me voy ya entonces al final ya a las reflexiones finales. Ya no me da tiempo de hablar de las reflexiones sobre las medidas, simplemente decir lo siguiente. En la segunda intervención, ¿no? Sí, bueno, ok, pero menciono esto brevemente. Primero, entre las medidas de contención, desde luego hubo un gran esfuerzo exitoso, hay que decirlo, del gobierno mexicano federal, sobre todo, por restablecer el deteriorado sistema público de salud. Con éxito, porque los hospitales no han sido rebasados. Pero la medida más importante es la solidaridad social de los más pobres, de los que más sufren y de los que más sacrificio hacen. Mantenerse en su casa la mayoría de la población en esta distancia física ha sido la principal medida. Ahora, una reflexión muy importante que la desarrollaré al regresar. Lo fundamental para contener y superar eventualmente la pandemia
No es la ciencia ni la tecnología. Es necesaria, es indispensable, pero no suficiente. Lo fundamental son prácticas ancestrales de pueblos y comunidades, incluyendo las indígenas, que son los primeros que sufrieron estas pandemias en la conquista. Y gracias a esas epidemias fueron conquistados, al menos México Tenochtitlan. Son estas prácticas de distanciamiento físico, pero nunca social. Un distanciamiento solidario. Esto no proviene de la ciencia, proviene de los saberes y prácticas tradicionales. Y al regreso complementaré esta conclusión para las propuestas de la pospandemia. Gracias. Gracias, Ambrosio. Voy a presentar entonces a José Ignacio López Soria. Nacido en España en 1937, vive en el Perú desde 1957. Estudió Humanidades Clásicas, Filosofía e Historia en el Perú, España y Hungría. Es licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía y doctor en Historia. Profesor universitario desde 1966 en el Perú, principalmente en la Universidad Nacional de Ingeniería y en el extranjero. Ha sido rector de la Universidad de Ingeniería del 84 al 89, director de proyectos educativos, asesor del Consejo Nacional de Educación y director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, en el Perú, Ecuador y Bolivia. Es autor de 27 libros y numerosas contribuciones en obras colectivas y en revistas. Actualmente dirige el Centro de Historia de la UNI y es profesor de posgrado en esta misma universidad. Adelante, por favor, José Ignacio, por 8 minutos. Bien, buenas tardes para todas y todos ustedes, y me uno a los agradecimientos que se han hecho a los organizadores de este evento. Y comienzo rápidamente porque tenemos muy poco tiempo. Yo he entendido la invitación que se me ha hecho, o que se nos ha hecho en general, concretamente en mi caso, la he entendido no como una invitación a proponer protocolos para volver al ayer, ciertamente, ni tampoco creo yo por lo menos no lo entiendo así, como protocolos para construir una nueva normalidad, ¿no? Entiendo más bien esta invitación como una invitación a pensar, pero entendiendo en este caso concreto el pensar como una, yo diría, me atrevería a decir, como una manera de derivar. Derivar en el sentido náutico, es decir, en dejarse arrastrar, en definitiva, en echarse a la deriva, dejarse convocar, diría más exactamente, por aquello que creo en el mundo va apuntando hacia un mundo mejor, teniendo en cuenta naturalmente las lecciones, los descubrimientos que nos está haciendo la pandemia, porque en ella estamos todavía. De varios de estas lecciones de la pandemia vienen ya hablando los anteriores, Ambrosio y Pablo. Yo voy a referirme solamente a algunos de ellos, de estos, diríamos, no sé si descubrimientos, pero por lo menos estos desvelamientos, ponernos ante los ojos. Por ejemplo, que en el mundo hay también mucho espíritu solidario, hay muchas lealtades, hay mucha gente que se toma muy en serio el tema de las lealtades, que se toma muy en serio el mundo de las, como decía, de las solidaridades y el mundo del profesionalismo, el actuar, ¿no?, profesionalmente en las circunstancias tan difíciles en las que estamos. Nos ha dejado, como algunos de ustedes han señalado también, un sembrío de perplejidades y por lo tanto nos ha puesto frente a este fenómeno cognitivo, ¿no?, que es el de la perplejidad en definitiva. Por otra parte, nos ha hecho vivenciar a fondo la globalidad, con sus grandezas y sus miserias, el darnos cuenta que estamos todos en el mismo barco y que todos somos pobladores de la misma aldea. Nos hace caer en la cuenta también, además, Pablo se ha referido a ello particularmente, pero también Ambrosio, a esta montaña de ruinas que el sistema produce, es decir, a esta montaña de ruinas que deja la historia, que deja el ángel de la historia, para recordar a Benjamin, que deja el ángel de la historia, cuando este ángel es arrastrado por las alas feroces, a veces, de aquello que llamábamos progreso, eso que después, reduciendo el significado, le hemos llamado desarrollo,
y a esto con lo que ahora nos contentamos, que es el crecimientismo. O sea, estamos absolutamente concentrados ya no en el progreso, que era muchísimo más amplio, sino solo en crecer además en una dimensión económicamente, y además a través de un único método, la competencia, es decir, destrozando al otro, es decir, anulando al otro, en definitiva. Entiendo entonces esta invitación como una especie de invitación un poco a desprendernos de nuestras propias seguridades con la finalidad de entender esto que está pasando y de explorar algunos otros entornos, otras posibilidades que hagan posible un mundo mejor. Yo me voy a fijar particularmente en tres: en la humanidad, en tres conceptos fundamentalmente: el de humanidad, el de socialidad y el de mundanidad, para terminar finalmente en un último concepto, el de plenitud. Con respecto al primero de los conceptos, humanidad, no me refiero a la humanidad en el sentido del conjunto de los seres humanos, me refiero a la humanidad en el sentido de ser hombre de cada uno, la manera como entendemos nuestra humanidad, nuestro ser persona, nuestro ser hombre. Y si advertimos, en los últimos tiempos, y entiendo que los últimos tiempos son los últimos siglos, venimos entendiendo y acentuando, cuando nos referimos a la persona, venimos enfocando casi exclusivamente desde un punto de vista, el punto de vista de la individualidad, que es interesante y que es importante, pero que evidentemente es insuficiente. Esta antropología dominante de nuestro tiempo, que es la antropología de la individualidad, ¿no?, y la confusión de lo humano con lo individual, lleva a considerar que el ser humano es solo individuo, y por lo tanto centra el problema de la identidad, de la personalidad, de la libertad, de la originalidad, etc. Y ciertamente el problema de los derechos y de las responsabilidades fundamentalmente en el individuo, entendiendo además que el individuo es la célula inicial a partir de la cual lo demás puede construirse, la sociedad, las asociaciones, etc. Y yo creo que es tiempo de que comencemos a pensar que además de este concepto existe el otro concepto que le es paralelo, pero al cual le damos mucha menos importancia, que es el de comunitariedad o comunitarismo. Hay toda una reflexión filosófica bastante amplia en los últimos tiempos sobre este tema. No hay individuo, en realidad tenemos que pensar, sin comunidad, y esta comunidad es preexistente incluso al individuo, y por lo tanto entre comunidad e individuo se establece una serie de relaciones que son relaciones constitutivas. Hay una especie de simbiosis entre la comunidad y el individuo, de tal manera que no hay manera de pensar en serio y a fondo sobre el individuo sin pensar en la comunidad, como no hay manera de pensar en la comunidad sin pensar al mismo tiempo en el individuo. Yo diría que acogiéndome ahí sobre esto, como ustedes comprenderán, infinidad de reflexiones y de posesiones. Diría que me acogería a una expresión de Jaspers que para mí es muy significativa, del filósofo alemán Karl Jaspers, que allí donde soy yo más mí mismo, ya no soy solo mí mismo, soy también los demás. Es decir, los demás están en mi manera, en mi ser, incluidos en mi ser. ¿A qué consecuencias se derivan de esta acentuación de la comunitariedad? Lo desarrollo una de las consecuencias la desarrollo en el siguiente punto y en realidad en el resto de los puntos. El siguiente punto que voy a tocar es el de la socialidad, precisamente esta comunitariedad. Es absolutamente necesario que acentuemos la conciencia de que somos comunidad. Queda un minuto, José. Somos comunidad y, por lo tanto, habría que entender los derechos no solamente como derechos individuales, sino también persistir insistentemente en los derechos comunitarios, no solamente en los derechos individuales. Y por lo tanto hay que incluir entre los derechos aquello que nos constituye en realidad y que hacemos como comunidad: el territorio, la cultura, la lengua, y yo diría que incluso habría que incluir entre los derechos el derecho a la muerte digna, ¿no? Ello supone entonces que
vivimos en un mundo de diversidad y que nos enfrentamos y tenemos que saber manejar con cordura esa diversidad. Esa diversidad en un sentido tal que construyamos una convivencia de universidades, de diversidad, perdón por el error ambiental, naturalmente, de decir convivencia de universidades, de repente no vendría tan mal también que lo hicieran. Pero en cualquier caso, la convivencia de diversidades, esa es a lo que me refería, entendiendo esta convivencia de diversidades como una oportunidad de enriquecimiento y de gozo de cada una de esas diversidades. De ahí que evidentemente una universidad... ¿Podría continuar en la segunda parte? Sí, cómo no. Ya, gracias. Voy a presentar a nuestra cuarta invitada, que es Sofía Maher. Ella es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctoranda en sociología en la misma universidad. Es integrante de la Comisión del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, experta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, e integrante del Grupo Independiente de Expertos Internacionales para Nicaragua. Ha ejercido los cargos de presidenta del Consejo de Reparaciones, comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, vicepresidenta de esa comisión para las Islas Salomón, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para las Islas Salomón, representante de la sociedad civil en la mesa de diálogo OEA, Secretaría General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional. Adelante, doctora Maher, por 8 minutos. Sí. Gracias, muchas gracias y encantada también de estar participando de estos diálogos. El impacto de esta pandemia mundial está marcando un hito histórico sin duda. Toda la humanidad está afectada casi de la misma manera y lo sabemos esto en tiempo real. Esa conciencia de globalidad no es normal, nos inspira no una, sino diversas respuestas. De hecho, hay quienes pretenden soluciones propias y quienes buscan los esfuerzos colaborativos. Por ejemplo, reforzar o no instancias de mecanismos de gobernanza global es un tema a discutir. Por eso no es seguro que esta experiencia asegure un cambio de mentalidades, de comportamientos o de modelos económicos. La explicación y lecciones que deje esta pandemia están todavía en construcción y lo estarán todavía, pienso yo, un buen tiempo. Están en elaboración diferentes narrativas que pugnan por darle un determinado sentido a esta experiencia, ya sea por posturas políticas o posturas técnicas diferentes. En nuestro país probablemente se agudizarán estas pugnas mientras más se acerque el inicio del proceso electoral. La nueva convivencia social en respuesta a la crisis que vivimos no se transformará en algo bueno de manera espontánea, pienso yo. Debe ser promovida. Si queremos que algo realmente cambie, hay que explicar el impacto polifacético que tiene y debatir las opciones para encarar las carencias y debilidades que han sido expuestas tan terriblemente en estos tiempos que estamos viviendo. Por eso es tan importante que en esta pandemia se propicie la reflexión sobre múltiples aspectos, como lo están haciendo aquí, ¿no?, en CONCITEC. Sin duda es un contexto único, porque estas reflexiones se basan en vivencias que todos estamos compartiendo, y eso es algo totalmente nuevo en la historia del mundo, ¿no? Yo quisiera destacar algunos de esos aspectos. En primer lugar, mencionaría el papel del Estado. Creo que ha quedado en evidencia la necesidad de contar con un Estado eficaz y eficiente que sea realmente capaz de garantizar derechos, poniendo a las personas en el centro de la atención. Sin la intervención del Estado de una manera coordinada, no hubiese sido posible ningún tipo de respuesta a una pandemia de las proporciones que estamos viviendo. No quiero aquí valorar lo acertado o no de las medidas tomadas,
que seguramente van a ser evaluadas más adelante. Me refiero aquí a la acción coordinada entre poderes del Estado, a la coordinación intersectorial a nivel ejecutivo y con los diferentes niveles de gobierno, y no solo en el plano de coordinación operativa, sino alineada a una orientación que priorice la atención a la urgencia ciudadana y de ciudadanas y ciudadanos, incluso, por supuesto, en el gasto público. Y me quiero referir de manera particular a los derechos esenciales a la educación y a la de la salud pública, donde incluyo el acceso al agua potable y vivienda adecuada. Dos sectores que tienen los reflectores puestos sobre lo que es necesario reflexionar para repensar seriamente el rol del Estado. Pero en esta ocasión me gustaría enfocarme en algo de lo que todos hemos sido testigos: la urgencia de construir capacidades digitales en múltiples dimensiones. Han sido de dominio público, por ejemplo, las dificultades para organizar y homogeneizar la información del sector salud. Tomó por lo menos un mes saber cuántas camas hospitalarias se contaba a nivel nacional. Hubo que construir una base de datos unificada y luego hacer que envíen la información que era solicitada y que ésta fuera estandarizada, lo que significó un esfuerzo aparte. Fue además evidente la dispersión del sistema de salud, MINSA, DIRESA, Salud, Fuerzas Armadas, Policial, sin contar las clínicas privadas. Esto nos plantea la discusión sobre la necesidad de contar con información pública adecuada, en versión electrónica y que sea interoperable, y por supuesto de contar con capacidad para procesar y analizar esta información para finalmente utilizarla. El otro sector es el de la educación. Hemos sido testigos de los esfuerzos del Ministerio de Educación para abordar la educación a distancia, que ha evidenciado falencias, pero también nuevas oportunidades. El tema de educación a distancia ya se discutía desde el siglo pasado, pero hoy en día tenemos un contexto completamente distinto, donde sin embargo subsiste un tema crítico de infraestructura y conectividad, y es clave resolverlo para aprovechar mejor esas nuevas oportunidades y desarrollar competencias para el trabajo virtual y a distancia. Es una puerta que no se debería cerrar. Un tercer aspecto que para todos ha quedado en evidencia es la incapacidad de llegar con los bonos de ayuda económica a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitaban. Por un lado está la dificultad para entregar el dinero a todos que estaban en las bases de datos del gobierno. Y por otro, la cantidad de ciudadanos que no se encuentran en ninguna de las listas y que necesitan tanto ese apoyo económico. Una vez más, esto nos plantea la necesidad de contar con una información pública adecuada en versión electrónica y que sea interoperable. Y por supuesto, de contar con capacidad para procesar, analizar esta información para finalmente utilizarla. Pero en este caso quiero añadir la urgencia de la inclusión financiera del ciudadano de a pie y de las micro y pequeñas empresas que hoy en día se facilita con servicios financieros digitales y que no solo hubiera sido de gran ayuda para enfrentar la pandemia, sino que puede ser de gran ayuda para enfrentar la crisis económica que nos dejará esta paralización de actividades económicas. Esto no es algo que debamos dejarlo librado a la buena voluntad, sino que debe promoverse como política pública. Los casos que hemos mencionado me sirven de ejemplos para llamar la atención sobre lo que dije hace un momento, la urgencia de construir capacidades digitales en múltiples dimensiones, la transformación digital que comprende la Big Data, la inteligencia artificial y tantas otras cosas que constituyen uno de los signos destacados de este siglo. Entre sus ventajas se encuentra la construcción, la que contribuye a tomar decisiones de política pública basadas en evidencias que proporcionen el análisis de múltiples fuentes de información. La transformación digital abre también una extraordinaria posibilidad para un ejercicio de ciudadanía más plena y demanda un cambio de mentalidad. Las difíciles circunstancias de la pandemia han propiciado un mayor uso de Internet y medios digitales. Medio mundo usa WhatsApp y muchas entidades y personas hemos aprendido a comunicarnos por Zoom y otras plataformas.
podemos mirarnos a las caras sin importar en qué lugar del planeta nos encontramos, participar de actividades sin tener que desplazarnos por horas en la ciudad, oportunidades que se podrían replicar con estudiantes de colegios que antes hubieran sido impensables. La dinámica del teletrabajo ha forzado a los ministerios y centros de trabajo a pensar en modo digital. Los comercios han tenido que enfocarse en las ventas en línea. Soy testigo del empeño de los profesores universitarios en organizar sus cursos en modo digital. Y esto lo hemos hecho solo en 3 meses. Como quiera que se vea, es un cambio radical en muy poco tiempo. No partimos de cero y hemos hecho un esfuerzo enorme, pero no puede haber no puede haber si he hecho todo esto en vano. Se cruza con una... Creo que este es uno de los legados, estoy ya terminando, creo que este es uno de los legados más importantes que puede dejarnos esta pandemia, marcar un rumbo a la modernidad imprescindible para abordar y facilitar las reformas que necesitamos. Pero no es un cambio que vendrá solo a la velocidad que necesitamos, tenemos que ser capaces de exigirlos. Y creo que podemos encontrar un consenso nacional posible en esta línea, pero necesitamos liderazgo también. Se requiere una manifiesta voluntad política de nuestros líderes para concretar las acciones que hagan realidad la transformación digital de nuestro país. He querido centrarme en este aspecto del mundo digital, tener la tecnología como aliada, con plataformas que permitan la conectividad de todos los servicios del Estado y ciudadanía digital en nuestro país, que nuestro país debe tener para la inclusión, ¿no? Y poder conectarnos con el futuro. Gracias. Bueno, entonces pasamos a la segunda ronda de intervenciones, comenzando nuevamente con la intervención de Pablo. Adelante, Pablo. 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado opiniones, observaciones sumamente interesantes de los colegas, amigos y amigas presentes. Yo voy a concentrarme solo en algunos, obviamente, ¿no? Lo primero es que está claro que la pandemia va a dejar a su paso muchas muertes, mucha pobreza, mucha tristeza, pero también mucha reflexión. Eso ya lo estamos observando desde ahora. Todavía la pandemia no había enseñado sus dientes y ya había gente haciendo predicciones, comentarios, opiniones. Muchos de ellos seguramente no se van a recordar, pero otros sí. Y uno de los temas sobre los que creo que la reflexión va a continuar y ha sido tratado en esta mesa, creo que por todos, es la delicada relación que debe haber entre sociedad y Estado. Es decir, lo que ha sido cuestionado, lo que ha sido puesto en la escena pública durante la pandemia es el rol del Estado, ¿no? Como sabemos, el Estado y su relación con la sociedad civil, el mercado, tiende a oscilar de manera pendulante. Últimamente, y eso lo hemos dicho todos, ha habido una suerte de renacimiento del liberalismo en lo que se denomina el neoliberalismo, que en verdad no tiene nada de liberalismo. Si uno le preguntara a Locke o si le preguntara a Bernard Shaw, que era un liberal célebre, o a cualquier otro liberal, dirían, eso de liberalismo no tiene nada, es simplemente liberalidad o liberalismo económico, pero el liberalismo es una cosa mucho más amplia. En todo caso, el punto al que quería llegar es a que los neoliberales desarrollaron la idea de que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión, porque la economía tiene sus propias herramientas para salir de los problemas, y eso ha demostrado ser totalmente falso. Entonces, no es verdad que el Estado deba reducirse a su mínima expresión. Como decía Sofía hace un momento, el Estado tiene que ser recuperado, tiene que ser reconstruido, tiene que ser eficiente y honesto. Tenemos que tener un Estado que realmente sirva a la población, que sirva a la sociedad civil. Ahora, ¿en qué ámbitos? Bueno, como señaló también Sofía, para empezar, el Estado es un protector de derechos. Es decir, ¿cómo surge el Estado en el Homo sapiens? El Estado es uno de los grandes logros
en el desarrollo del Homo sapiens y surge como un protector de derechos, ¿no? También como un abusador, el Estado también surge como un abusador, como un instrumento de opresión, pero también como un protector de derechos, ¿no? De derechos y capacidades. Eso por una parte. Y de otro lado, el Estado debe ser un agente moral. El Estado no debe ocuparse únicamente de que los semáforos funcionen bien. El Estado debe tener un rol de liderazgo social, tiene que tener un rol didáctico, un rol pedagógico en la sociedad. Si abandonamos al Estado a su mínima expresión, lo que tenemos es una sociedad que no puede recuperarse de la pandemia. Eso por una parte. De otro lado, comentando algunas de las cosas que dijo José Ignacio, yo estoy totalmente de acuerdo con él también en cómo se constituye en su relación con los otros, y por eso hay algo esencialmente problemático en el individualismo extremo. Y es que por una parte no es natural. Nosotros somos una especie cooperativa, somos una especie gregaria, somos una especie social, ¿no? Entonces, por parte el individualismo extremo no es natural. Pero de otro lado, como no lo es, como no es natural, es nefasto para el propio individuo. Pero el punto es este. Nosotros, como especie, el Homo sapiens, hemos evolucionado para ser al mismo tiempo muy cooperadores, muy cooperativos y muy competitivos. Pero somos muy cooperativos ante el endogrupo, ante nuestro grupo de lealtades, y somos extremadamente competitivos ante el exogrupo, ante los otros. Entonces, si uno hace una suerte de reconstrucción de la evolución del Homo sapiens y de la evolución cultural de las sociedades recientes, eso es lo que vemos. Somos, en general, muy cooperativos ante la familia, ante el grupo de los nosotros o del nosotros, y somos extremadamente competitivos y a veces inclementes con los otros. Pero hay algo que está ocurriendo en el mundo de hoy, y es que ahora el grupo del nosotros, el endogrupo, somos todos. Ya no hay exogrupo. Ahora no tendríamos con quién competir, porque o nos salvamos o nos fundimos todos como especie. Eso es algo nuevo en la historia de la humanidad, eso no había ocurrido en momentos anteriores. En relación a Ambrosio ha dicho cosas sumamente interesantes también sobre la necesidad de recuperar y repensar nuestra... Un minuto más, por favor, Pablo. ¿Cómo no? Yo creo que también la globalización, que es uno de los temas también que están apareciendo en esta mesa y en estos días, ¿no? La globalización permite algo muy importante. Permite que un joven o una señorita que estén estudiando en una universidad de pocos recursos, de un país con pocos recursos, tenga el mismo acceso a la información que puede tener un alumno o una alumna en la mejor universidad del planeta. Entonces, la globalización ha democratizado el acceso a la información, lo que no es lo mismo que decir que haya democratizado a la ciencia o a la tecnología, eso no sería verdad. Pero sí ha democratizado por lo menos el acceso a la información, y eso ya es bastante. Y estoy totalmente de acuerdo con Ambrosio en que la filosofía, por su propia naturaleza, es una filosofía comprometida socialmente. Yo sospecharía mucho, tendría mucha desconfianza de alguna forma de hacer filosofía que no sea relevante para la sociedad o para el individuo. Pensaría que hay algo que no está funcionando ahí. Recordemos que la filosofía comienza con la célebre frase de Sócrates, planteada por Platón: la vida no examinada no vale la pena de ser vivida, pero la vida individual solo se puede examinar en un entorno social, en un entorno colectivo. Muchas gracias, Pablo. Continuamos entonces con la segunda intervención de Ambrosio por 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero, brevísimos comentarios sobre las intervenciones de mis colegas, en lo que coincido, que casi es en todo. Discrepo algunos puntos, pero quiero marcar las coincidencias. Primeramente, respecto a Pablo, rescataría esta idea de la necesidad de ser más sabios. Ese es uno de los retos. Y más sabios no individualmente, sino rescatando aquí también el énfasis de José Ignacio en la comunidad, comunitariamente. Esto me llevaría a mí a reivindicar una idea que he tratado de desarrollar en filosofía de la ciencia, que es equidad epistémica, inteligencia compartida, sabiduría comunitaria
y equidad epistémica dentro de la diversidad de saberes. Voy a ver si después lo puedo rescatar. Y enfatizo desde luego lo de José Ignacio de la importancia de la comunidad. Si no aprendemos, si no tomamos la lección de que solo se puede vivir individualmente una buena vida en una comunidad justa y feliz, no hemos aprendido la lección. La prioridad de lo comunitario, inclusive para la vida individual. Pero lo desastroso que resulta la competencia individual, no solo para la comunidad, sino para el propio individuo. Yo creo que esta es una de las grandes lecciones de la pandemia. Tercero, respecto a Sofía, sí, creo muy importante fortalecer un Estado y el tipo de Estado específico que mencionaste. Es decir, el estado de bienestar, el estado que garantiza derechos sociales y en general los derechos civiles y los derechos políticos. Pero desde luego prevenir algo que ha ocurrido con el estado de bienestar en Latinoamérica, en México y en varios países, que ha ido acompañado de autoritarismo creciente, de una dependencia y paternalismo autoritario. Ese tipo de estado fuerte no lo queremos. Queremos un estado de bienestar fuerte, pero no autoritario. Bueno, ahora me permito ir a ciertas propuestas, conceptos básicos de esta propuesta. Frente a la subordinación, explotación y dominación, necesitamos poner en primer plano el valor de la autonomía. Autonomía moral, política, económica, cultural, comunitaria, no solo individual, sino también comunitaria. Frente al individuo, pues ya lo decíamos, la comunidad libre, plural, intrínsecamente plural, dinámica, dispuesta a aprender. Frente a la desigualdad, equidad, y frente a la homogeneidad, pluralidad. Esto me parece que constituiría los elementos de un nuevo paradigma. Retomo el concepto nuevo paradigma de un filósofo belga que se comprometió con los pueblos indígenas de todo el mundo, vivió con los pueblos indígenas de Asia, África y América Latina, François Hautois. Quizás ustedes lo conozcan, François Hautois, recientemente fallecido. Y él propone justamente el concepto de bien común para el nuevo paradigma. Y esto lo retoma de la experiencia de las concepciones de la buena vida, del Equilcus Lejal en Tzotzil, ¿no? Es decir, de la eudemonía. Al final de cuentas, pueblos indígenas y Aristóteles y los filósofos de la antigüedad coinciden en el que el fin de la vida social y del Estado es la eudemonía, la buena vida. Y hacia ahí es el paradigma que tenemos que orientarlo. Muy brevemente, ¿cómo lograrlo? Pongo en primer lugar, sobre todo tomando en cuenta cuáles han sido las causas que han agravado la pandemia, que es este capitalismo depredador, y cuál ha sido la estrategia de contención, de lucha principal, que ha sido la solidaridad social comunitaria. Sin negar el carácter heroico, desinteresado, solidario, al contrario, valorándolo del personal médico. De todos, y no solo médico, de salud. Realmente estamos en deuda con todos ellos, ¿no? Pero lo que más ha ayudado a contrarrestar es la solidaridad. Y por eso creo que necesitamos repensar toda la organización y muy arraigada en nuestra historia latinoamericana, que es el republicanismo comunitario. Luis Villoro ha desarrollado en sus últimos libros esta idea del republicanismo frente al liberalismo, ¿no? Porque el republicanismo está basado en la autonomía, una autonomía que va de lo local, de abajo hacia arriba. Sí, no podemos dejar de vivir en la globalización, pero tenemos que invertir la estructura de la globalización. Desde la base local, regional, nacional, internacional. El valor fundamental sería esta autonomía en todos los ámbitos, empezando por el ámbito cultural, que incluye los saberes y las ciencias, seguido por el ámbito económico y por el político. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero me parece, esta idea sobre todo ha sido desarrollada también por colegas como Luis Villoro, Pablo González Casanova, Miguel León Portilla en nuestros días, tomando la experiencia y las luchas de los pueblos indígenas, que ahí tenemos gran parte de la clave de solución. Otro mundo es posible, decían los zapatistas, y hace suya esta frase Luis Villoro. Una última reflexión.
creo que para lograr esta articulación de las autonomías es necesario dos cosas fundamentales. El papel del Estado, fundamental, pero de un estado de bienestar que asegure estas autonomías. Y en términos de salir de reactivación de la vida económica, que es de los grandes retos, hay una idea que me parece no ha sido abordada y es fundamental. El famoso sector social, el cooperativismo. La organización cooperativa como una forma de superar la lucha entre capitalistas y trabajadores. Los trabajadores son los dueños de la cooperativa. Me parece que es una estrategia que ha tenido arraigo en pueblos, al menos en el mexicano, se ha olvidado, se ha hecho a un lado y ya nadie habla, nomás se habla de dos estrategias, o una estrategia basada en el Estado o una estrategia basada en la empresa privada. Y creo que la clave es el sector social. Comunidades indígenas, comunidades, ejidos, cooperativas de consumo, cooperativas de producción. No podemos volver a un esquema en el que se siga priorizando por una parte el mercado capitalista, aunque se trate de una equidad. A grandes males, grandes remedios. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Ambrosio. Es el turno entonces de José Ignacio por 5 minutos. Adelante, José Ignacio. Al mismo tiempo que voy a terminar de completar un poco las ideas que había preparado, voy a ir comentando lo que ustedes han expuesto. En primer lugar, estaba justamente la idea de la socialidad y había hablado al final de la necesidad de convivencia entre los diversos. Esto, en general, además de todo el problema, de todo estar implicados en el mundo global, nos genera un estado de perplejidad. Y yo creo que el estado de perplejidad es muy rico desde todos los puntos de vista. Y la riqueza del estado de perplejidad, si es que se toma en serio, el estado de perplejidad no es duda. O sea, la perplejidad no es una duda de la cual quiero salir para llegar a la certeza. No es una indecisión de la cual quiero salir para llegar a una decisión última sobre algo. No, el estado de perplejidad, en definitiva, es una escucha atenta de la complejidad, y no para destruirla, no para simplificarla, no para homogeneizar sus componentes, sino para respetar esa enorme diversidad y gestionar esa diversidad desde este estado en el que uno no deja permanentemente de sorprenderse, efectivamente. Es decir, de que nuestras seguridades epistémicas, teóricas, éticas, etcétera, no son tan sólidas, sino que admiten la posibilidad de escuchar esta complejidad que nos rodea y traducirlo, como digo, en este estado de perplejidad. En este sentido, creo que un problema que todos ustedes han tocado, y es que al hablar de esta socialidad, naturalmente hay que hablar del tema de la gobernanza. Es decir, hay que hablar de cómo gestionar, ¿no?, esa comunidad. Entonces, yo diría, por de pronto, yo creo que los conceptos tradicionales que hemos utilizado, ¿no?, de monarquía, de aristocracia, de democracia, etcétera, estamos en el último de ellos, en el de la democracia, y no tenemos por qué abandonarlo, pero tampoco tenemos por qué fiarnos demasiado de él, yo diría. Es decir, no tenemos que fiarnos demasiado de él, porque no necesariamente esta forma de democracia es la única democracia posible. De repente podemos pensar que el término de democracia necesita ser repensado, necesita ser estudiado, necesita de alguna manera ser comunitarizado, que está poco comunitarizado. Es decir, yo no sé sé que la democracia que tenemos no es capaz de hacer un encuentro adecuado, articulado, justo entre lo colectivo y lo individual, por ejemplo. Y entonces deberíamos pensar no solamente en que el Estado funcione bien con esta democracia, sino que tal vez funcione de otra manera, no necesariamente como funciona. Entonces, si bien es cierto que nos vendría muy bien que el Estado fuese eficiente, lo que en realidad nos viene bien no es que sea eficiente o ineficiente.
Lo que nos viene bien es que en definitiva sepa armonizar lo colectivo y lo individual. Eso es lo fundamental, que cuide fundamentalmente del bien común, y eso sabemos que no lo hace. No lo hace ni siquiera en los sitios en los cuales creemos que el Estado es eficiente. Ni siquiera eso. El tema se complejiza más, se hace más difícil por eso que todos ustedes han tocado, que es el tema de la mundanidad. Es decir, que estamos en nuestra aldea es el mundo, ¿no es cierto? Entonces, lo que no sé si hemos pensado es, voy a decir solamente un par de cosas sobre este tema, porque ya ustedes han abundado mucho en ello. Y yo diría que deberíamos comenzar a pensar en los derechos de la naturaleza, que los derechos no son solamente humanos. Deberíamos pensar, si nosotros consideramos la naturaleza en general, no como el mundo en el que vivimos, no somos seres en el mundo, somos seres con el mundo. Así como somos seres con otros, somos seres con el mundo. El mundo es nuestro compañero de viaje, el mundo es nuestro proveedor, y por lo tanto debemos cuidarlo. Y si debemos cuidarlo, quiere decir que si tenemos la obligación de cuidarlo, quiere decir que ese mundo que cuidamos tiene derechos. ¿Y por qué no? Es decir, ¿por qué no dar derechos al mundo? Es decir, ¿por qué no considerar que los animales, que la naturaleza en general, es un tema difícil, complejo de manejar, evidentemente, pero yo creo que no deberíamos... Queda un minuto, José Ignacio. En el minuto que me queda, digo que esa globalidad, además, plantea otro problema. Y es que de repente deberíamos comenzar a pensar que la globalidad debería tener no solamente espacios de coordinación, sino de repente debería tener instituciones de autoridad. Deberíamos comenzar a pensar en autoridades globales. Al pensar en autoridades globales no quiero decir que haya que trasladar la forma de autoridad típica y de gobernanza de los Estados-nación a el mundo. El mundo no es un Estado-nación, pero que habría que comenzar a pensar probablemente en la necesidad de gobernar también el mundo, por lo menos algunos aspectos que me parecen absolutamente fundamentales, como la alimentación, como la educación, como el tema de la atención a la pobreza, etcétera, el tema de la salud. 3 temas fundamentales: salud, ¿no?, alimentación y educación. ¿Por qué no pensar que debería haber autoridades mundiales? Que no necesariamente consisten como las nacionales. Pueden ser autoridades que lo que hacen es articular diversidades, no hacen otra cosa, pero articular diversidades debiendo esa articular ser vinculante, no solamente sugerente, que es lo que son hasta ahora. Bien, un tema para pensar. Y un último tema. Yo creo sinceramente que no deberíamos olvidar de los conceptos de progreso, de desarrollo y ciertamente de crecimiento. Creo que deberían ser sustituidos por otro concepto que me parece muchísimo más rico, más realizador de la persona, realizador de los colectivos, que es el de la plenitud. Lo que tenemos que lograr es plenitud, es decir, el despliegue pleno de las posibilidades humanas y de las posibilidades colectivas. Muchas gracias, José. Muchas gracias. La última intervención por 5 minutos es de Sofía Maher. Adelante, Sofía. Gracias. Muy interesante cómo termina además esto de cómo tenemos que, la academia, además también, pensar el mundo de otra manera, y las investigaciones no pueden seguir siendo desde compartimentos estancos, y esto que llamamos la multidisciplinariedad es absolutamente indispensable. O sea, ya la complejidad de nuestra realidad, la complejidad de incorporar el medio ambiente, de incorporar la vida animal, de incorporar a los seres humanos en una gran comunidad, me parece que es una lectura que tiene que ser asumida de todas maneras por la academia, por la investigación. Es otra manera de decidir la política. Yo quería
reiterar algo que había dicho en mi intervención. Cuando se asume, creo, estamos asumiendo muy rápidamente que esta experiencia nos está cambiando. Y no lo creo tanto. Yo realmente no creo que nos esté cambiando o nos va a cambiar tanto. Cuando se habla, por ejemplo, de la convivencia social, cuando aquí, por lo menos en Perú, hablamos de la nueva convivencia social, estamos hablando de la distancia social y estamos hablando de la higiene. Bueno, cuando se encuentre la vacuna, ¿no? Y esto se acaba y todo el mundo regresa a lo que era antes. Lo que quiero decir es, sí estamos en un momento histórico nuevo en la que no necesitas dar mayores explicaciones porque todos estamos viviendo más o menos lo mismo. Somos conscientes de nuestra fragilidad como seres humanos frente a la enfermedad. No importa si tienes el acceso a la clínica privada o si vas al hospital del MINSA, tu vida corre peligro si tienes algún tipo de condición para ello, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí tiene efectos, ¿no? Va a tener efectos, pero va a tener efectos hasta que, me parece a mí, hasta que consigan la vacuna. Consiguen la vacuna y lo más probable es que todo el mundo vuelva a ser un racista, no vean ningún problema en seguir discriminando o marginando y que quieran priorizar tus inversiones económicas frente a cualquier otra consideración social, de responsabilidad social. Entonces sí creo que tiene que ver mucho con el liderazgo político y con lo que va a pasar en este país con el cambio de gobierno, por ejemplo. Cómo no perder esta oportunidad de producir cambios importantes, de paradigmas, pero también de concepción de Estado, de un Estado garante de derechos, que no es el Estado que puede tener en su lista con ID digital, porque ya tenemos una ley de gobierno digital aprobada. Un minuto más, por favor, Sofía. En la que te vuelves un Estado policíaco, ¿no es cierto? Sino cómo no puedes no llegar a ser un Estado policial, controlador o estatista, sino cómo te vuelves efectivamente un Estado que garantiza los derechos de las personas. Y creo que vamos a depender mucho en este país, en el Perú, de los próximos líderes políticos que vengan. Acabamos de ver en el medio de la pandemia que 4.000 funcionarios públicos han recibido canastas que estaban designadas para la gente que no tiene que comer y se las han repartido ellos. O gente que está lucrando, robando en el medio de la crisis. Entonces, hay una cosa tan fuerte, tan arraigada de corrupción que creo que estamos dependientes de no perder lo avanzado o lo que se podría avanzar. Vamos a depender mucho de un liderazgo político sano que pueda cambiar este país en alguna manera. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Yo quisiera antes de... No va a ser posible en realidad tener preguntas del público. Hemos llegado a un punto que vamos a tener que... Quisiera nada más formular una propuesta y darle a cada uno un minuto, digamos, para que nos den su reflexión sobre ese punto. Ya está también conectada la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del CONCITEC, que va a proceder luego a la clausura del coloquio. Quería hacer la siguiente reflexión, ponernos en este escenario que, si bien puede sorprendernos a primera vista, es tan probable que tendría que ponernos a reflexionar muy especialmente en él. Se trata de lo siguiente: cuando un suceso ha ocurrido, puede volver a ocurrir. Y no es extraño, como ha señalado Marcos Cueto, el historiador, que si desde 1980
o sea, hace solo 40 años, hasta ahora han habido 7 grandes pandemias, esta la más grande de todas, pueda volver a ocurrir y además ocurrir en los términos en que lo ha mencionado Pablo en su intervención. Es decir, que no sea el 20% el afectado, o el 5% el afectado, sino el 80%. Pongámonos entonces en el caso hipotético, pero no imposible, no improbable, de que a esta pandemia, que nos tome 3 o 4 o 5 años superarla, siga otra pandemia y otra más. Y que además, sobre todo eso, venga un desembalse del cambio climático. Hay personas que consideran que el cambio climático ya se está produciendo. Es verdad, sí, hay indicios, hay indicadores de cambio climático. Pero el cambio climático parece ser un fenómeno que se desata repentinamente, que puede suceder en muy corto tiempo, porque hay límites, hay momentos en que se dispara un fenómeno. Esto es bastante común en física. Antes de eso, es como un gatillo, exactamente, es la figura, la metáfora del gatillo de un arma de fuego. Se dispara en un momento, antes no está disparado. Uno mueve 1/1000 de milímetro y ya se dispara. Eso es más o menos la idea del cambio climático, por lo menos la que nos han señalado, nos han mostrado los especialistas mundiales, que son miles que trabajan en este gran tema. Y por supuesto, un cambio climático, si se da de esas condiciones, va a ser equivalente a 10 pandemias simultáneas. No digo más. Y creo que esto, me gustaría mucho tener una reflexión en solo un minuto de cada uno de ustedes, si les parece bien. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, Benjamín. Sí, yo quisiera integrar lo que tú has planteado con lo que dijo Sofía, porque yo tengo la misma preocupación que ella, y es que no aprendamos nada, que una vez más no aprendamos nada. Y no me refiero solo a los peruanos, sino al mundo también, ¿no? Pero lo que va a dificultar que no aprendamos nada es precisamente lo que tú has señalado, Benjamín, y es que esta pandemia ha sido tan fuerte en gran medida por la globalización del planeta. Si es que esta pandemia hubiese ocurrido hace 800 años, de repente no hubiese pasado gran cosa, excepto una determinada región. Pero vivimos en un mundo tan integrado en que una pandemia severa puede significar la desaparición de la especie, simplemente, ¿no? Ahora, yo sí creo que las generaciones más jóvenes, los chicos más jóvenes, son mucho más conscientes de los problemas ecológicos, son mucho más conscientes de una serie de temas que quizá nuestra generación no era tan consciente. Entonces yo sí veo progreso. Entonces, frente a la preocupación que plantea Sofía y que yo también tengo, de que sea esta una nueva ocasión en la que no aprendamos, lo que me da esperanza y confianza es ver a los jóvenes que realmente tienen una percepción distinta de la realidad de la que teníamos nosotros o de la que tenemos nosotros como generación, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte un comentario muy rápido también, que estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo José Ignacio, que debemos cambiar nuestra concepción de desarrollo. La concepción de desarrollo no puede ser unidimensional y no puede ser económica, tiene que ser multidimensional. Tenemos que valorar distintos conceptos de desarrollo, no solo económico, sino institucional, moral, cultural. Un país puede estar muy desarrollado económicamente, pero muy poco desarrollado institucionalmente, o muy desarrollado económicamente, muy poco desarrollado culturalmente. Entonces hay que entender que el desarrollo no es uniforme, es heterogéneo, es multidimensional, y tendríamos que intentar que en nuestro país desarrollemos sobre todo esos aspectos que nos parecen urgentes en ser desarrollados. Muchas gracias, Pablo. Ambrosio, por favor, un minuto. Sí, gracias. Pues mira, concluyo. Primero, primera tesis, resumo, la causa principal de la gravedad de la pandemia es la globalización hipercapitalista, destructora de sociedad, destructora de naturaleza.
Las principales estrategias de solución o de confrontación de la pandemia han sido, por una parte, sí, ciencia, tecnología, pero sobre todo la ciencia y tecnología médica comprometida a nivel del sacrificio y del heroísmo del personal de salud, desde la enfermera, el afanador, el camillero, el médico, el especialista. Tercero, y la otra componente fundamental ha sido la solidaridad social, en la que se está plenamente consciente de que si no te cuido a ti, no me cuido a mí, de que cuidarme a mí implica cuidarte a ti. Esta idea de reciprocidad. En México se redujo, en la Ciudad de México, que ha sido la ciudad con mayor éxito en la contención de la pandemia, se redujo 65% la movilidad en los espacios públicos, en la calle, y eso a grandes sacrificios de la población más necesitada. Conclusión, es indispensable, a lo mejor estoy de acuerdo, no es automático, pero es el reto de toda la sociedad y en particular de nosotros, de los que nos dedicamos a la filosofía y al humanismo con la idea de incidir en algo, en un mejoramiento de la calidad de vida. Necesitamos, más vale que aprendamos a que a grandes males, grandes remedios. Y que sí, necesitamos un cambio de paradigma. Utópico, sí, pero la utopía es ahora una necesidad real. ¿Cuáles son los parámetros de este nuevo paradigma, de esta nueva forma de sociedad? Cooperación frente a competencia, comunidad frente a individualismo y autonomía en todos los ámbitos, frente a dominación, hegemonía, imposición. Creo que esto es lo que se requiere con muchos matices y en cada sociedad y en cada nación y en cada pueblo diferente, pero al final de cuentas tenemos que volver a la sabiduría de nuestros pueblos indígenas que viven hoy en día y que son los que han puesto el ejemplo de que otro mundo es posible, tal y como lo señala, por ejemplo, Luis Villoro o Aventura de Sousa Santos. Gracias. Muchas gracias, Ambrosio. Adelante, por favor, José Ignacio, por un minuto, si es posible. Sí, en primer lugar, yo creo que una primera consideración con respecto a lo que tú planteas, Benja, es que los desastres naturales no son tan naturales. Los desastres naturales son, en un porcentaje, yo no soy un experto, como saben todos ustedes, en ese tipo de temas, pero entiendo que los desastres naturales, en una proporción muy grande, no un pedacito, una proporción enormemente significativa, son desastres humanos, en realidad. Es gestión humana. Que lo hacemos tan mal, ¿no? O lo hacemos tan interesadamente que producimos esos desastres. Uno de los desastres que producimos es que a través de nuestro buen sistema democrático elegimos a presidentes que, no voy a decir la palabra que tendría que decir, pero que les importa muy poco lo de los desastres naturales, ¿no es cierto? Les importa tan poco que no firman ningún convenio, ni siquiera de estos convenios, que no son vinculantes, precisamente para no tener problemas. Entonces, resulta que si tú hablas de los desastres naturales, entonces tienes que ver cuál es el componente humano. No solamente el componente humano que produce el desastre, sino las condiciones generales, este tipo de Estado, en definitiva, que no obliga a un gobernante a firmar determinados acuerdos que impidan el incremento, diríamos, de ese tipo de posesión. Y por lo tanto, yo creo que estos desastres naturales con otro tipo de Estado, como el que apuntamos a que haya, que se ocupe realmente de lo colectivo, ¿no? Y que por lo tanto frene esos afanes excesivos, diríamos, de ganancia, naturalmente, planteándonos un tipo de crecimiento pluridimensional, como el que acaba de mencionar Pablo. Creo que ese es un mundo. Y otro elemento que me parece importante es que de repente entre esas necesarias autoridades internacionales, mundiales, globales, de repente deberíamos comenzar a pensar en una autoridad climática. No sé si llamarle climática, no sé cuál debería ser el nombre, pero de repente una autoridad, no solamente una
digamos, una confederación de federaciones o una asociación, sino una autoridad. Probablemente si tuviésemos todos estos elementos, tuviésemos, digamos, estados un tanto diversos, si tuviésemos además organismos internacionales cuyas decisiones son vinculantes, quiéralo o no lo quiera el gobernante. Pregúntele al gobernante, pues lo que nosotros tenemos de manera internacional son asociaciones, o a lo más tenemos reuniones que son, o instituciones que son interestatales, no son internacionales. Los que se unen son los estados. Es decir, ¿por qué no puede haber otro tipo de organizaciones que sí tengan la capacidad vinculante en sus decisiones, cuyas decisiones sean vinculantes? De tal manera que probablemente aminoraríamos enormemente esta posibilidad de desastres. Muchas gracias. Muchas gracias. Sofía, por favor. Un minuto. Sí, muy breve, muy breve. Sí, claro que sí. Yo creo que definitivamente tenemos que cambiar nuestra concepción de desarrollo. Y nuestra concepción de desarrollo tiene que integrar a la naturaleza. Es otra manera de pensar el mundo, es otra manera de pensar el futuro. Y esto no es una cosa fácil. Esto va a confrontar intereses privados muy fuertes, intereses, sí, privados, que se oponen a una visión de este tipo. Por eso creo que, y termino con esto, que la ciencia y la tecnología son claves para propiciar este cambio, el de aprovechar las oportunidades en la medida que podamos movernos con evidencias y no solo con creencias. Y creo que ahí está la pelea, ¿no? Y creo que desde la gente que no tiene intereses directos en conservar ganancias, en conservar statu quo, creo que donde tendríamos que apostar este cambio de paradigma que ayude a cambiar esta concepción de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Bueno, hemos terminado esta magnífica mesa. Les agradezco muchísimo a nuestros cuatro ponentes. Ha sido muy grato tenerlos acá y especialmente en esta mesa de cierre. Ahora vamos, si nos lo permiten, a hacer la clausura del conjunto, no solo de esta mesa, sino del conjunto del coloquio, que han sido 20 mesas, y esa actividad está a cargo de la doctora Fabiola León Velarde, a quien en este momento le pasamos la conducción de la reunión para que ella intervenga. Y por mi parte yo me despido. Mañana les voy a escribir a todos agradeciéndoles también nuevamente por su participación. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Mi saludo en especial a los miembros de esta mesa de cierre, esta mesa de lujo, que nos ha permitido reflexionar sobre este gran desafío que tenemos como humanidad. Señoras, señores, participantes en general de nuestro coloquio de Ciencia y Sociedad, COVID-19. Todos y todas que nos han seguido en el auditorio virtual de la plataforma Facebook del CONCITEC. El coloquio Ciencia y Sociedad del CONCITEC se inició en el año 2018 con la finalidad de comunicar al gran público, especialmente a los jóvenes, las posibles respuestas frente a los grandes problemas del país, enfatizando el papel que para este propósito juega la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en las organizaciones. El enfoque del coloquio ha sido puesto especialmente en las instituciones vinculadas con los servicios públicos básicos de salud, educación, seguridad y vida cultural, con la economía empresarial, el mercado laboral, la inclusión social a partir de las pequeñas y medianas empresas que representan más del 60% de la población económicamente activa de nuestro país, así como de otros aspectos relevantes de la vida peruana. Es un periodo corto,
Pero en ese periodo, el coloquio Ciencia y Sociedad ha promovido el debate público sobre temas cruciales, temas de la seguridad alimentaria, la agricultura familiar, la salud pública, la seguridad ante los efectos de fenómenos naturales extremos, cómo pensar nuestro mar peruano, las visiones sobre nuestra sierra andina como espacio humano y geográfico para repensar el Perú. Y este eje principal del coloquio es tanto más importante cuanto más difíciles son las circunstancias por las que atraviesa el Perú, como es el caso de esta pandemia global. En efecto, hoy cerramos otra jornada del coloquio Ciencia y Sociedad con el tema de la emergencia sanitaria del COVID-19 y sus impactos en la salud pública, en la investigación científica, la economía, la alimentación, el mercado laboral, el desempeño empresarial, el impulso a la pequeña y mediana empresa y en general, y sobre todo, diversos ámbitos de la vida individual, pero también colectiva de los peruanos y peruanas. Han sido 20 mesas de discusión que se han realizado desde el lunes 18 de mayo y que concluyen hoy, viernes 12 de junio. Hemos tenido una mesa de discusión diaria, exceptuando tan solamente los sábados y domingos. En estas mesas se han reunido un total de 67 panelistas y los registros de sus presentaciones y diálogos se encuentran en la web del CONCITEC, a la que pueden acceder libremente investigadores, estudiantes, profesionales, ciudadanos en general que deseen hacer una revisión de las mismas. Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los panelistas. Realmente han permitido que abordemos los diversos aspectos que nos cuestionan permanentemente y que, como mencionó José Ignacio, nos dejan perplejos. En este estado de perplejidad, que ojalá si aprendamos un poquito, Sofía, Pablo, Ambrosio, porque si de este desafío, este reto que nos ha confrontado, que nos confronta, no aprendemos algo, yo creo que ahí sí nos esperan tiempos más difíciles todavía. El coloquio va a continuar realizándose porque la presente crisis reconfirma la urgencia de desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático, de la pandemia, de los desastres causados por imprevisiones frente a fenómenos naturales extremos, y así poder alcanzar nuestra autonomía científica y tecnológica, que nos permita ser autosuficientes en la medida en que esta opción es necesaria para asegurar una vida más segura, satisfactoria y plena para la sociedad peruana. En el caso particular de un brote epidemiológico, una pandemia, fíjense ustedes que si hubiésemos tenido esa independencia que reclamamos, otra hubiese sido la historia. Porque ¿qué requiere básicamente un brote epidémico? Requiere una detección temprana y masiva, estar preparados en ese mundo digital que reclama Sofía, reporte de casos georreferenciados y seguimiento inmediato de contagiados, ser capaces de generar accesorios sanitarios para el personal que nos atiende, también para los pacientes, ser capaces de generar tratamientos de manera rápida y reacción no inmediata, pero temprana, ser capaces de generar vacunas, estudios epidemiológicos moleculares, pero también estudios sociales. Todo eso, la comunidad científica ha demostrado que puede hacerlo en el primer y concurso CONCITEC, donde nos han presentado proyectos que con algo más de recursos nos podrían llevar a la independencia tecnológica, con mucho más recursos, por supuesto, si estamos hablando de acciones como vacunas que tengan un impacto razonable. De manera que en muy pequeña escala hemos demostrado que somos capaces de reaccionar, pero debemos hacerlo en los diferentes frentes y para eso requerimos no solamente de la comunidad nacional, sino por supuesto de la comunidad global que piense en el futuro de la humanidad. Para finalizar, quiero agradecer a todos los participantes que nos han seguido
en estas 20 jornadas de debate público. Seguramente los públicos han sido diferentes, puesto que hemos tenido una variedad enorme en estas mesas. Agradecer muy particularmente a Benjamín Marticorena, que ha tenido el cuidado de conversar, de solicitar, de convencer a cada uno de los participantes para que nos acompañen en esta riqueza de participaciones y de panelistas que hemos tenido. Todo esto nos compromete con la ciudadanía a perfeccionar cada vez más este espacio de comunicación, adaptado a las circunstancias críticas que experimentamos, pero que nos esfuerzan, que nos retan a dar todo nuestro esfuerzo para llevar los temas más importantes de la actualidad social y la actualidad mundial, con la que estamos íntimamente conectados en este destino común, que ojalá nos lleve a esa plenitud que José Ignacio ha mencionado como un nuevo futuro. Muchísimas gracias a todos los participantes, en particular a los panelistas de esta última mesa. Gracias al equipo Popularización de la Ciencia, que han trabajado arduamente día a día para que lleguemos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Hasta muy pronto.